Muy bienvenido al culto del día 22 de marzo y os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos seguir escuchando la voz de Dios en este domingo. El título del mensaje que voy a compartir con vosotros es la experiencia de la Pascua. La experiencia de la Pascua. Y está en el libro de Éxodo 12, de 21 al 30. Éxodo 12, del 21 al 30. Y dice así la palabra de Dios. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos cordero por vuestra familia, sacrificad la Pascua, y tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un librillo, y untar el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el librillo, y ninguna de vosotros salga de vuestra puerta de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar el heridor en vuestra casa para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra del Señor, que os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por Cristo, gracias por el Evangelio, gracias, Señor, por tu palabra. Queremos, Señor, escuchar tu voz, queremos ser llenos de tu Espíritu. Que tú, Señor, en este día, Señor, puedas tocar los corazones para que podamos escuchar tu voz, que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad, oh Dios. Que tú nos guíes, Señor, en todo momento y veamos, Señor, cómo tu palabra se cumple en esta semana. Señor, gracias por todos los que nos están oyendo, Señor, por mis hermanos. Bendice cada familia, bendice, Señor, cada hogar, Señor, y que tu gracia, que tu amor, misericordia esté en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Como he dicho, el título es La experiencia de la Pascua. Ahora, por todo esto que está pasando con el virus, nosotros tenemos que, como familia, levantar un altar a Dios. Por este virus vemos que todos nosotros estamos en casa, pero tenemos que edificar un altar como familia. Tenemos como individuos juntos levantar un altar como levantó ese altar Abraham. Que podamos hoy coger la palabra de Dios y podamos hoy juntos poder edificar nuestra vida con la palabra de Dios. Amén. En el día de hoy, Dios nos da su palabra, como he dicho, la experiencia de la Pascua. Yo creo y tengo seguridad de que en esta semana Dios cumplirá su palabra. Yo creo que Dios tiene un plan y un objetivo para cada uno de nosotros. Yo también creo que a través de este culto Dios va a hablar en nuestra vida en este día. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, la palabra es activa y tenemos que tomar la palabra de Cristo. ¿Para qué? Para tener respuesta en esta semana. Si nosotros cogemos la palabra de Dios, si nosotros oramos con la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Que Dios va a responder conforme a su voluntad. Tenemos que recordar que en la Biblia más de 365 veces dice no teman. No tenemos que temer con lo que está pasando. Dios nos dice que no temamos.
Dios está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si vemos en el libro de Job 3:25 dice que Satanás atacó a Job por lo que él temía. Por lo que él tenía temor, ahí le atacó. Si nosotros tenemos temor, como hay muchos cristianos que pueden tener temor con este virus, Satanás nos atacará ahí. Tenemos que realmente tener seguridad. Dios guarda a su pueblo. Dios nos ha prometido que no temamos. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si vamos a 1 de Pedro 5, del 7 al 8, nos dice que entreguemos todas nuestras peticiones, nuestras cargas al Señor. Tenemos que estar hablando con el Señor 24 horas. ¿Por qué? Porque el diablo nos dice, anda buscando a quien devorar, como león rugiente busca a quien devorar. Tenemos que ver hoy, en este día, la realidad espiritual. La realidad espiritual que no se ve con los ojos. Siempre estamos mirando en lo que se ve. Tenemos que ver que lo que no se ve mueve lo que se ve. Ahora, ¿cuál es la realidad invisible a los ojos? Nosotros hablamos siempre de lo que se ve, pero hay una realidad espiritual. Debemos de ver el estado de las personas como están. Las personas sin Cristo, nos dice la palabra de Dios, que son esclavas de Satanás. Tienen problemas espirituales y graves. También su corazón, su mente está cautivado por Satanás, son esclavos de este mundo. Eso es lo primero que tenemos que ver con las personas. Tenemos que darnos cuenta de ello, cómo está el ser humano. Vemos que Israel estaba en Egipto, era esclavo, y ya con los años que llevaban de esclavitud, ya no sentían nada, ya no eran sensibles, eran esclavos en sus pensamientos, en su corazón, y luego fueron esclavos también en lo físico. Por eso tenemos que ver en Egipto qué es lo que pasó. Mucha gente piensa de que no es esclavo de nada. Cada uno hace lo que quiere, pero si nosotros no estamos en Cristo, vamos a ser esclavos de este mundo, que representa a Egipto. Debemos de ver que hoy hay cosas importantes que debemos de entender y de ver. Ahora, ¿qué es eso? Que todo el mundo ha sido esclavizado por las potencias de este mundo. Vemos que en Egipto fueron esclavizados por Satanás y por eso hicieron grandes crímenes y grandes guerras. Lo más fuerte de todo que yo veo en este pasaje, en el libro de Éxodo, lo que yo veo es que Israel, que tenía la salvación, que era el pueblo de Dios, ¿cómo llegó a ser esclava? Pero hay algo que ustedes deben de saber primero. Y lo que tenemos que saber primero y entender que Israel, ya antes de llegar a Egipto, ya era esclava de Satanás. Amén. Si perdemos la palabra de Dios, si perdemos la corriente de la palabra, vamos a ser esclavos. Debemos de ver esto. El pueblo de Israel, que había recibido salvación, la mayoría eran esclavos del diablo. La gente del mundo no conoce esto. Debemos de ver que Israel había salido de Egipto, pero aún estaba esclava. Si no entendemos en esto, aunque leamos 1000 veces el libro de Éxodo, no vamos a entender. Tenemos que entender esto. Ahora, ¿cuál es la respuesta que debemos de recibir en el día de hoy? Se tiene que cumplir la palabra de Éxodo 3:18, el sacrificio de la sangre. Así fueron sacados y restaurados el pueblo de Israel. Si nosotros no tenemos el sacrificio de la sangre, si no aplicamos la sangre, si no entendemos ese sacrificio de la sangre, ¿qué va a pasar? Que no vamos a poder ser restaurados, vamos a ser esclavos, vamos a ser engañados, incluso Satanás nos tendrá pillado. ¿Por qué? Porque las personas están así. El pueblo de Israel estaba atrapado, atado por los problemas espirituales. Pero con la sangre, con esa sangre del Cordero,
todo fue restaurado. Amén. Tenemos que entender esto. Tenemos que entender que aquel día fue el día de la salvación de Egipto. Habla de ese cordero que es Cristo. Nos habla de Cristo. Había puesto la sangre en el póster y en los dinteles de la puerta. Significa que habían tomado el pueblo de Israel la palabra de Dios de una manera concreta y una manera clara. Cuando nosotros cogemos la palabra y la tomamos, la aplicamos de una manera concreta, de una manera clara, ¿qué va a pasar? Que vamos a ver los milagros de Dios. Fueron rescatados de la esclavitud y nosotros hemos sido también rescatados de la esclavitud. ¿Hasta qué punto debemos de ser agradecidos? Todos los días tenemos que tener agradecimiento. Señor, gracias por la salvación. Nadie nos merecíamos la salvación, pero Dios nos ha sacado de esa esclavitud que estábamos y nos ha dado por su gracia la salvación. Dios cumple su palabra. Por eso no tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios. Dios le dijo a Moisés, ves a hacer el sacrificio de la sangre. Es un grandioso pacto, es una gran palabra que Dios nos da. La gente del mundo no conoce esto. Por eso, haz el sacrificio de la sangre. Es el día de que salen de la esclavitud. Ellos eran esclavos totalmente de Satanás. Si cogemos la palabra de Éxodo 3:18, las obras se levantarán. Es el día que fueron liberados completamente del pasado, del presente y del futuro. Debemos de estar dentro de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es el primer punto que tenemos que ver en el día de hoy? Tenemos que coger la palabra de Éxodo 3:18, el sacrificio de la sangre. Es el día que se derrumbó los 10 desastres de Egipto. Si cogemos la palabra de Dios, se va a derrumbar los desastres que hay en nuestras vidas. Se derrumbará también delante de nosotros toda la oscuridad que hay. ¿Cómo? Tomando la palabra del sacrificio de la sangre. ¿Qué significa Cristo? No tenemos que salirnos de Cristo. Cristo es suficiente, absoluto, completo, eterno. No necesitamos nada más que no sea a Cristo. Moisés era una persona de Dios. Y vemos que durante 80 años sirvió totalmente a Egipto. Cuando cogió y se aferró a la palabra de Dios, se derrumbó los 10 desastres. ¿Sabe ustedes cuál era el primer dios de Egipto? Si vemos la palabra de Dios, uno de los primeros dioses que tenía Egipto era el río Nilo. Por eso se transformó en sangre. Aquí empieza el Señor a destruir a Egipto con las plagas, destruyendo a sus dioses falsos. Luego vino las plagas ¿de qué? De la rana, de la oscuridad, de la úlcera, del granito. Pero ¿cuándo salieron de la esclavitud? La última plaga, la muerte de los primogénitos. El faraón no le dejaba salir. Israel, hasta la última plaga, no pudo salir. Le rogaba el faraón que por favor, que oraran para que salieran de esas plagas, pero luego salían. Pero, ¿qué vemos? Que luego volvía a no dejar otra vez al pueblo de Israel salir. Así es el mundo. Así es el mundo, así hace el mundo. La única forma de que Faraón le dejó salir al pueblo de Israel fue con la muerte de sus primogénitos. Pedro dijo al Faraón en Éxodo 12:31, salid del medio de mí, vayan y hagan el sacrificio de la sangre. Dijo, no regresen más. Con todo esto no fue totalmente la liberación. Dios hizo los milagros, pero no cambió nada. Los desastres son temporales. Este virus es también temporal. No va a durar para siempre. Pero llegó el día que pusieron la sangre en el marco de las puertas. Éxodo 12:23. Y ahí nos dice que no entró la muerte, sino pasó de largo. Por eso tenemos que estar dentro de Génesis 3:15, esa simiente de la mujer, Cristo. Debemos de estar dentro de Génesis 6:14, ese arca
que simboliza a Cristo. Debemos de estar dentro de Génesis 12, del 1 al 3. Es cuando Abraham salió de Babel y entró en la tierra que Dios le había prometido. Recuerda, cuando cogemos la palabra de Dios correctamente, toda la oscuridad será destruida. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que nos grabemos, para que enraicemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Para así podamos tener una naturaleza de evangelio. La segunda palabra que tenemos que coger en esta semana es Éxodo 12, 23. Cuando se puso la sangre en el dintel y en los postes, surgieron varias cosas. Vemos que fueron liberados principalmente en lo espiritual. La gente no sabe esto y no lo puede hacer por sí mismo. Uno no puede liberarse de lo espiritual cuando está cogido por el diablo. Si no te saca el Señor Jesucristo, no lo vas a poder hacer. Si nosotros vemos la realidad actual, pero no vemos lo espiritual, vamos a tener un grave problema. Satanás controla la vida de los no creyentes, es su rey. Su corazón, su mente, lo tiene cautivada y son engañados. Por eso lo primero que tenemos que tener, todo el mundo, es la liberación espiritual. Amén. Eso es lo primero que necesitan las personas. En el día que se pone la sangre en el marco de las puertas, son liberados. Versículo 23. Pero no es cualquier cosa esto. Los no creyentes no lo entienden, el faraón no lo entendió. Hay gente que viene a la iglesia y tampoco lo entiende. Pero cuando somos liberados espiritualmente, somos liberados de nuestro corazón, de nuestra mente, de esclavo. Amén. Cuando entendemos el sacrificio de la sangre, ahí se acaba todo. Se cumplió su palabra y se cumplió en Jesucristo. Cristo vino y con Cristo se cumplió la palabra de Dios. Cristo era sin mancha, sin contaminación. Cristo vino realmente y cumplió todo conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 1:19 dice: la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, fue derramada en esa cruz. ¿Qué está hablando aquí? Fue clavado Cristo en la cruz por nuestros pecados. En Hechos 2:23 dice que entregando y matando en la cruz al Cordero, hemos sido cubiertos con la sangre preciosa de Jesucristo. Con esa sangre se acabó el pecado y las maldiciones de todo el mundo. Debemos de tomar solo el Evangelio. No hace falta nada más. Cristo nos ha dado todo. Como he dicho, con Cristo es suficiente, completo, eterno, y Cristo es todo. Tome la palabra precisa de hoy y Dios obrará. Tome la palabra del versículo 23 de Hechos 12. Cuando el ángel pase y vea la sangre en su vida, la sangre del Cordero pasará. Y Dios nos permitirá que ninguno mueran de ustedes. Aleluya. Dios guarda nuestra vida. No tenemos que preocuparnos, solamente tenemos que ocuparnos. Amén. El tercer punto nos habla de Éxodo 12, 27. En la casa que tenía la sangre del Cordero, el ángel pasaba de largo. Satanás no nos puede tocar, no seamos engañados. Satanás no puede tocarnos a ninguno. La muerte no te puede tocar. El poder de la oscuridad y el infierno no te puede tocar. No seamos engañados. Nunca la oscuridad ha ganado a la luz. Nunca. La injusticia nunca ha ganado a la justicia. Y tenemos que entender que el Dios que está con nosotros, como dice 1 de Juan 4:4, mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso en el Salmo 91:7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. La gente no entiende esto. El mundo no entiende esto. Si tenemos la palabra de Dios, si estamos aferrados a la palabra de Dios, Satanás no te va a tocar.
Ahora, tenemos que entender claramente esas 3 fiestas y disfrutar de esas 3 fiestas cada día. ¿Qué tenemos que entender y recordar siempre? La Pascua. La Pascua es el día en que el pueblo de Israel estaba esclava y en medio de la oscuridad de Egipto se salvaron por esa sangre del Cordero. Tenemos que recordar todos los días la salvación que Dios nos ha dado. El pueblo de Israel cogió la palabra y fue liberado de la fuerza de la oscuridad. La Pascua se refiere a la salvación. Debemos de entender las obras realizadas sobre la cruz del Calvario que hizo Cristo. La Pascua es la sangre de ese joven carnero que evitaría los desastres. Está hablando de Cristo. No pierdan la Pascua. Lo segundo es el Pentecostés, Emmanuel, el que estaría con nosotros a través del Espíritu Santo. Recuerde, el Espíritu Santo vive en nuestra vida. Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que estar todos los días llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué deciros de la cosecha? Tenemos que disfrutar de la cosecha. Es que vivimos en esta tierra, pero con el respaldo del cielo. Son las bendiciones del trono. No solamente recoger el cultivo, que sí, sino es las bendiciones del trono de los cielos. Amén. Si oramos con nuestros problemas delante de Dios, si cogemos la palabra delante de Dios, veremos a su tiempo la respuesta. Recuerden, miren la vida de José. Si no hubiera ido como esclavo, si no hubiera entrado en la cárcel, si no hubiera entrado en el palacio, ¿qué hubiera pasado? ¿Si hubiera hecho la evangelización del mundo? ¿Qué nos enseña esto? Que todo lo que nos pasa, como lo que está pasando ahora, todo es respuesta, todo es plan de Dios. Por eso tomen la palabra de Dios, oren con la palabra de Dios y se levantarán las obras de Dios. Amén. En Romanos 8, del 31 al 39, dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo nos amó. Nadie nos puede vencer. Dios nos ha dado esta bendición. ¿Qué bendición? Primera de Pedro 2:9. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar su luz. Somos príncipes, somos princesas, somos sacerdotes, somos reyes. ¿Y nos ha llamado para qué? Para proclamar, para declarar su luz. ¿Y qué luz tenemos que declarar? Cristo. Por eso nuestra identidad es que somos esos profetas que anuncian el camino para que otros conozcan a Cristo. Somos esos somos sacerdotes de Dios para orar por el pueblo, por nuestras vidas, por nuestros pecados. Y somos también reyes, esos reyes de que podemos deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que tener en este domingo? Lo primero es que ¿qué palabras debemos de coger hoy? Debemos de aferrarnos hoy. Dios nos habla de Éxodo 3:18, el sacrificio de la sangre. Ahí se derrumba todos los desastres que hay en nuestras vidas. ¿Qué palabra tenemos que coger hoy? Éxodo 12:23. Si ponemos la sangre del Cordero, seremos liberados espiritualmente. Seremos liberados de la esclavitud de este mundo. ¿Qué palabra tenemos que coger hoy? Éxodo 12:27. La muerte no te podrá tocar. Pasará de largo. Amén. Por eso la gracia que hemos recibido, esa gracia de la Pascua, es la mayor gracia que Dios nos ha dado a la humanidad. Esa gracia que no nos merecíamos y nos dio mediante en Cristo. Esto es lo que explica el pasaje de Éxodo 12. El día que se grabe el secreto de la salvación, seremos libres de nuestro destino. Cuando nos grabamos la Pascua, experimentaremos esa autoridad de salir del poder de Satanás y las maldiciones. No se preocupe, sino ocúpense y experimente solamente el Evangelio. Cristo, os bendigo en el nombre de Jesucristo para que entendamos cada día más la gracia de Dios. El secreto que es la Pascua, Cristo
en nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque podemos experimentar esa Pascua, ese Pentecostés y también esa cosecha en nuestra vida. Señor, que salgamos, Señor, de las ataduras que podamos tener, que podamos salir, Señor, de las ataduras de este mundo, sabiendo que cuando somos cubiertos por la sangre del Cordero, somos protegidos por ti. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que el infinito amor de nuestro Padre, que nos ama eternamente antes de la fundación del mundo, y que la llenura del Espíritu Santo y su guía esté con cada uno de nosotros ahora y para siempre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor os siga bendiciendo.